Así que por eso hoy dedicamos pues una breve reflexión en el mensaje de hoy para hablar de la bendición de ser madre. Es una gran bendición poder ser madre, ¿verdad? Y ser un conducto de bendición, porque recibe bendición e imparte bendición. Es una bendición maravillosa y al mismo tiempo poderosa que recibe una mujer cuando llega a ser madre, porque participa del milagro de la vida. Dios la hace partícipe del milagro de la vida al darle origen a un nuevo ser que estuvo primeramente 9 meses dentro de ella misma hasta que finalmente ve la luz de la vida. Y por eso la madre crea ese vínculo tan estrecho entre la mamá y el fruto de su vientre, por ese tiempo que permanece dentro de ella misma, y después, obviamente, eso que salió de ella, que es ella misma, pues va a requerir de todos los cuidados, de toda la protección, de toda la enseñanza, la guía, de todo lo que implica cuidar a un bebé. Es decir, primero es la experiencia de tenerlo dentro, de llevarlo con ella hasta dar a luz, y después el proceso de poderlo conservar, de poderlo ver desarrollar, de coparticipar con ese niño o niña hasta que desarrolle todo el potencial que Dios ha puesto en él o en ella y llegue al clímax, aquello a lo que Dios lo diseñó, alcanzar su propósito. Entonces es una tarea de mucha excelencia y que demanda pues muchas energías, mucho amor, mucho sacrificio, mucha entrega y también muchas recompensas, ¿verdad? Porque hay unas constantes alegrías en poder disfrutar de cómo se va desarrollando la vida en el nuevo ser. Así que es un gran milagro y una gran experiencia. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 21, dijo estas palabras Jesús. Dice, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción. Y esta palabra aflicción en el original significa opresión, que la expriman, así como se exprimen las aceitunas, ¿verdad? Como se muele el grano, ese tipo de aflicción. Dice, pasa por dolor, pasa por aflicción. Dice, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño o a la niña, ya no se acuerda de la angustia. Pasó ese momento, ¿verdad? De opresión, de presión grandísima, de dolor, de aflicción, y entonces viene el momento de la alegría. Ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un nuevo ser haya nacido en el mundo. Un nuevo ser ha nacido y entonces eso quita ya todo el momento del dolor, del sufrimiento, de la aflicción y pasará a otra etapa. Pero a lo que voy es que estas palabras de Jesús están precisamente señalando esas dos, esa paradoja, esa contradicción que hay en el cómo se desarrolla una madre. Desde el momento en que concibe, da a luz y posteriormente continúa la alimentación, el cuidado, la crianza del hijo. Es una combinación de dolor y dicha. Es un binomio. Y ese binomio de dolor y dicha es permanente. O sea, no solamente fue para el momento del alumbramiento, sino que se seguirá presentando en diferentes momentos durante la vida. Pero siempre con esa combinación. Tendrá momentos de sufrimiento, de dolor a causa del hijo, pero tendrá momentos de mucha dicha, de mucha alegría y felicidad. Y entonces una cosa hará verle con menor valor a la otra, ¿verdad? E irá apreciando y valorando. Ese amor que se está desarrollando, que Dios capacitó a la mujer para desarrollar ese amor, es aún en lo natural.
Todavía no hablamos del amor perfecto de Dios. El amor perfecto de Dios diseñó, capacitó, potencializó a la mujer para hacer ese instrumento, ese conducto de amor y de bendición. Pero en Cristo ha de ser perfeccionado, potencializado, para que la mujer pueda superar toda la parte que tiene que ver con el ego y no verse como un, ¿cómo diríamos? Como un sacrificio, que su labor como madre no sea siempre vista como un sacrificio, como algo en lo que tuvo que perder, que tuvo que dejar para poder otro ser obtener, sino que vaya siendo copartícipe, vaya disfrutando, vaya siendo plena. Es decir, ese sufrimiento combinado con la dicha y el entendimiento y la sabiduría le dé la plenitud en Cristo, de poder superar cualquier situación. Ese es el diseño de Dios. Y Dios diseñó la naturaleza de la mujer para hacerla un vaso de honra, un instrumento de amor, un puente de bendición. Sí, entrelazado entre dolor y felicidad. Dice el Salmo 127, en el versículo 3 y 4, que los hijos son una herencia del Señor. O sea, finalmente, quien crea, quien diseña y quien pone en el vientre de la madre, pues es Dios mismo, ¿verdad? Los hijos son esta herencia del Señor y los frutos del vientre son de alta estima, son de alto valor. Todo hijo o hija, todo, no hay uno que no, son de alto valor, de alta estima. Aunque después los hijos o las hijas tengan que ser conscientes de esto, de darse cuenta de qué valor tenemos, ¿verdad? Porque muchas circunstancias de la vida nos hacen menospreciar o subestimar el valor que cada uno tiene, porque el ego nos hace compararnos unos con otros. Es que yo, como no tengo ojos azules, como no soy rubio, como no soy alta, ¿verdad? Como no, ¿cómo? Las comparaciones. Las comparaciones vienen del ego, no vienen del amor. El ego nos individualiza, nos separa. Y en esas comparaciones, pues siempre vamos a encontrar diferencias. En la comparación siempre va a haber diferencias, ¿verdad? Sin embargo, cada uno es único e irrepetible por todas las generaciones. Somos una maravilla, hecha por Dios y puesta en una madre para que una madre lo traiga a luz. Dice el Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, está diciendo el salmista a Dios, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, si Él me hizo perfecto, ¿verdad? Y mi madre ha sido el vaso, el instrumento usado por Dios para finalmente llegar a la vida. Y eso es un motivo de valorar, de honrar y de estar agradecido siempre con Dios y con nuestras progenitoras, ¿verdad? Así que la dicha de las madres será llegar a comprender que son ese puente de bendición. Si la madre no llega a esa comprensión, a ese entendimiento, muchas madres viven frustradas, viven con amargura, con resentimientos, muchos con apego y aferro a los hijos. El diseño de Dios lo pone en las madres para que lo dé a luz, para que lo forme, lo desarrolle y lo envíe. ¿Sí? Es recibir, formar y enviar, dejar, soltar. Pero muchas madres, en esa parte del ego que no es transformado todavía, se aferran y entonces tratan de retener a los hijos, ¿verdad? O de ser demasiado protectoras con los hijos. Y entonces vienen una serie de errores en la crianza y en la formación de los hijos, y todo esto repercute en un diseño de la sociedad. Y conforme la sociedad ha ido avanzando, entre comillas, culturalmente, pues empieza a ser poco relevante el papel y el valor de una madre que se dedique totalmente a formar hijos, ¿verdad? A cuidar de ellos, a desarrollar un hogar. Y se llegó a ver como más importante, pues el de que la mujer
llegar a realizarse individualmente. No estamos en contra de la realización de la mujer en su personalidad, en su desarrollo individual. Al contrario, lo que vemos es que la tendencia es a separar. O sea, lo que el sistema del mundo hace es, con ese modelo, separar aún más. Y entonces pone al hombre contra la mujer en una competencia de ver quién es mejor, ¿verdad? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más capaz? ¿Quién va a ser más exitoso? ¿Quién va a producir más? ¿Quién va a ganar más? Y entonces es más importante lo que están haciendo afuera que lo que puedan hacer como padres con el fruto del vientre que Dios les dio para formar una nueva humanidad. Es decir, engañados en el sistema del mundo de querer llegar a ser en sí mismos y de manera individual algo que el mundo diseñó, se pierde la esencia, lo más importante. La formación de los hijos es valiosísima. Poder descubrir el potencial que Dios ha puesto en cada uno de ellos y poderlo ayudar a desarrollarlo al máximo, ¿verdad? Para que esto se siga multiplicando de acuerdo al diseño de Dios. Por eso vemos que es este diseño de Dios tan perfecto que es insustituible. No podríamos decir que una madre con estas características de las que estoy hablando puede ser sustituida por un varón que hace la función de madre. Es totalmente fuera. Es una locura, definitivamente. Es una locura. O sea, jamás alcanzará. ¿Y cuál es la consecuencia? Una destrucción de la familia. Se destruye el diseño de Dios. O sea, el hombre va en contra de lo que Dios estableció, de los principios, de las verdades, del diseño perfecto de Dios. Y conforme más avanza el desarrollo y el progreso, más es la tendencia a ir en contra de lo que Dios dijo, de lo que Dios estableció. Y entonces por eso vemos el tipo de familias. Gracias a Dios en nuestro país todavía no tanto, pero en el país vecino vemos una decadencia total en las familias, una destrucción de las familias, ¿verdad? ¿Durante cuántos años ya las familias americanas viven, o norteamericanas, viven en ese diseño, donde los jóvenes son expulsados de casa desde los 18 años o antes, y entonces viven vidas fuera ya de los valores, de los principios, y entran en una dinámica de anarquía, de individualismo, separados de todo, separados de la familia, separados del mundo, separados de Dios, separados unos de otros. Esto es lo que una madre, en el diseño perfecto de Dios, hace. Una madre une, fortalece, consolida, fundamenta, va llenando el vacío de los corazones para que el amor esté ahí. Es decir, es a través de las madres donde podemos obtener el fundamento inicial del amor. Allí se aprende, ¿verdad? Ahí se desarrolla. Entonces, si las madres no cumplen ese papel, ¿quién lo va a cumplir? Nadie. Y de ahí la destrucción. Lo único que puede detener el deterioro de la sociedad de nuestros días y en el futuro son las familias y la iglesia. Solo la iglesia cristiana, la iglesia en Cristo y la familia en el diseño perfecto de Dios puede detener esta destrucción que la sociedad progresista, actual, moderna, está tratando de hacer. ¿Quién se va a oponer? Solamente la iglesia, a través de los principios, de los valores, de la enseñanza de la palabra revelada y de vivirlos en las familias. Vivirlos en las familias. Poder seguir formando mujeres y hombres que entiendan el diseño perfecto de Dios y lo vivan y lo reproduzcan y lo multipliquen. Dice Isaías en el capítulo 66, versículo 13, Isaías 66, 13, el profeta está diciendo palabras de Dios, es como si Dios mismo hablara, y dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y ahí está hablando Dios a su pueblo Israel, pero nos habla a toda la iglesia.
Es decir, Dios toma o se compara a una madre, ¿verdad? Dios es el perfecto consolador. Y para que lo entendamos, dice, es como una madre que consuela a su hijo. Así como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes. ¿Cuántos recordamos el consuelo de una madre? ¿Verdad? He visto, y tenemos por ahí experiencias cercanas, de bebés que de repente son desprendidos de la mamá porque la mamá tiene que ocuparse o anda trabajando y alguien intenta consolar al niño. En cuanto el niño lo suelta la mamá y lo pone en un lugar que no es conocido para el niño empieza a llorar, pero en serio. Y hay personas que intervienen con buena intención, tratando de consolarlo. Y creo que en vez de que lo consuele, parece que le da más duro, ¿no? Se oye en todo el barrio el grito de aquel bebé. Pero en cuanto la madre lo toca, le da una palabra, así, como instantáneamente. Dice uno, caramba. O sea, ¿qué pasa ahí? Ese vínculo de amor, esa palabra y ese consuelo que solamente está en la madre. Los demás pueden tener muy buenas intenciones para con el bebé, pero no tienen esa gracia, no tienen ese amor que Dios puso en la madre. Y dice Dios, así con esa capacidad. Ahora imagínate la capacidad de Dios para consolarnos a nosotros. Cuando estás en dolor, cuando estás en sufrimiento, cuando estás en necesidad, yo acudiré y así los consolaré, como una madre lo hace, ¿verdad? Con una palabra, con un toque, ¿verdad? Con un abrazo. ¿Cuántos se acuerdan todavía de esos abrazos de la madre, verdad? Sí, es reconfortante. Yo a los 6 años tuve una fractura, era un niño medio inquieto yo. Andaba jugando con otros niños y nos subimos en una barda y luego nos dejamos deslizar. Hicimos una resbaladilla nosotros y nos deslizamos por una tabla y estuvimos haciéndolo varias veces. Y en una de esas, pues en el juego, me enderecé mientras iba deslizándome y me fui de bruces hasta el piso. Y como era una casa que estaba en construcción, por eso estaba todo ese material ahí, pues fui a caer encima de unas varillas. Y la mano me quedó toda volteada. Y mamá había varios lavaderos, y mamá estaba lavando. Y pues vino el llanto y luego ya fui a enseñarle la mano a mi mamá. Ya se imaginará cómo se puso mi mamá. ¿Y qué pasó? Pues la mano fracturada. Y en cuanto ella me atendió, yo me sentí mejor, aunque no se enderezó mi mano, ¿verdad? Pero ya sabía que ella iba a hacer todo lo posible porque eso se arreglara, ¿verdad? Yo no sabía cómo. Y pues sí, eso me sucedió como a las 5 de la tarde. Y nosotros salimos del hospital infantil como a las 11 de la noche, ya con mi mano ahí media arreglada, porque todavía no me enyesaron, no me pudieron enyesar a esa hora. Pero pues vi el dolor de mi mamá, cómo sufrió para que me pudieran atender y que finalmente yo pudiera ser librado. La cuestión es que me sucedió 3 veces durante mi infancia. Tengo 3 fracturas, 2 en este abrazo y otra en este. Y en esos momentos en que yo pasaba por esos percances, y lo primero que pensaba era en mi mamá. La segunda vez que me sucedió, me tuvieron que intervenir acá en el codo, y entonces me tuvieron que anestesiar, y me pasaron a un quirófano. Ya tenía, yo creo, como unos 9 años. Y yo no me quería desprender de mi mamá. Dije, pues que ¿dónde me llevarán? Para el fin de arreglarme el brazo, ¿verdad? Y luego me pusieron una mascarilla para dormirme. Pues aquello fue angustiante. Y quedan esas experiencias así como traumáticas, ¿verdad? Pero el poder inmediatamente saber que ahí está mamá y que puede ayudarte y que puede consolarte y que va a hacer todo lo posible porque las cosas se remedien, es una bendición. Son unas heroínas para los hijos, las mamás. Y yo sé que muchas de ustedes han sido verdaderas heroínas que han pasado por situaciones complicadas. No me toca a mí decirlo, pero yo sé que muchas de ustedes han pasado por situaciones difíciles
y dignas de honor y de honra, y que hoy están aquí. Y lo he vivido también muy de cerca, ¿verdad? Mi abuelita fue madre soltera, primero porque fue viuda y luego porque su siguiente marido la dejó, y mi mamá en su tiempo también llegó a ser una madre soltera, y como que fue una cadena en mi familia, y como madres salieron adelante, formando a sus hijos y esforzándose y desarrollándolos. Y hoy somos 3 hijos varones que, gracias a Dios, salimos adelante, porque hubo una madre y una abuela que estuvieron al pendiente de nosotros, ¿verdad? Mientras mi mamá trabajaba, mi abuela era la que se encargaba de instruirnos y de disciplinarnos y de irnos guiándonos y enseñándonos, y gracias a Dios salimos adelante. Y como dice la Escritura, y ninguno se perdió. Todos son hombres de bien, somos hombres de bien. Lo conozco por mi suegra. Mi suegra fue una mujer que quedó viuda muy joven, con varios hijos, y salió adelante. Salió adelante, formó a sus hijos, y hijos de bien, ¿verdad? Y hizo todo su esfuerzo, y sin embargo, durante su vida padeció varias situaciones difíciles en la vida. Mi abuela, por parte de mi papá, igualmente. Mi abuelo la dejó y se fue a trabajar a Estados Unidos cuando hubo la oferta de que podían irse a trabajar con visas especiales allá, y mi abuelo jamás regresó. Dejó a mi abuela y a mi papá con sus hermanos, y fue mi abuela la que finalmente desarrolló pues la doble labor y sacó adelante a la familia. Así que a mí me tocaba ya romper esa situación y decir, vamos a tratar de establecer una familia funcional, que rompa con todas esas historias del pasado, y gracias a Dios y a la fortaleza de mi esposa, que hemos salido adelante juntos, hemos logrado permanecer en una familia unida y unida en Cristo, que es una gran bendición, ¿verdad? Bueno, pero no venía a hablar de mí. Así que pues ser madre es una razón y un propósito de vida permanente. Es decir, alcanzar ese nivel es tener ya propósito de vida, porque es en ella y en cada uno de los hijos e hijas que va formando. Así que para cada madre, pues llegar a ese punto implica un cambio total de vida. Cambia totalmente la vida, ¿verdad? Es decir, pues se pensaba de una manera, se tenían ciertas expectativas, pero al ser madre, todo eso cambió, tiene otro, ¿verdad? Ajá, todo cambia, ¿sí? Y hay una prioridad, y esa prioridad se llama hijo o hija o hijos, ¿verdad? Y ahí se reside todo. Uh-huh. Pero qué importante hacerlo desde la perspectiva del amor de Dios, para no estar viviéndose como encadenado o como en sacrificio total, perdiendo la vida, cuando en realidad se está produciendo vida, se está produciendo amor, desarrollo, según el plan de Dios. Dice Mateo, en su evangelio, nos muestra un ejemplo de una mujer con esta entrega y con esta lucha por sacar adelante a su hija. Vamos a ver este pasaje en Mateo 15, versículos 21 al 28. Es un pasaje conocido como la fe de la mujer cananea. Mateo 15, versículos 21 al 28. Dice el 21, cuando Jesús salió de allí, es el tiempo que estaba Jesús en su ministerio, se fue a la región de Tiro y de Sidón, 2 lugares fuera del pueblo de Israel. Dice, y de pronto salió una mujer cananea, o sea, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. ¿Para quién estaba pidiendo y clamando esta mujer? No para sí misma, ¿verdad? Estaba rogando y clamando por su hija, porque pues, su hija era su propia vida. Dice, pero Jesús no le dijo una sola palabra. Ella gritó, exclamó, le rogó a Jesús, y Jesús permaneció en silencio.
Y uno diría, ¿qué pasa? ¿Alguna vez tú has orado y clamado y como que Dios está en silencio? ¿Verdad? Tiene su propósito, tiene su razón, tiene su tiempo. Dice, Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces los discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Es decir, para ellos era mejor, pues ya, si no la vas a atender, si no le vas a responder, despídela. Es decir, ellos estaban de acuerdo en la manera en que interpretaron la actitud de Jesús. El silencio de Jesús para ellos les significó que aquella mujer era extranjera y que no merecía la atención que merecía el pueblo de Dios. Entonces los discípulos, mejor ya de una vez, que se vaya para que no siga gritando, nos incomoda, que esté grite y grite, ¿verdad? Que siga adelante. Y se le rogaron, despídela. Y él le respondió, Jesús respondió, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces vino ella, la mujer, y se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Y Jesús ahora sí le dijo a ella, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perrillos. Primero el silencio ante el ruego y el clamor de la mujer. Y luego esta palabra. Tremendo, ¿no? Dice, no está bien echarlo a los perrillos. Y esta mujer no se amilanó, no se rindió. ¿Qué dijo? Ella respondió, cierto, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe, que se haga contigo tal y como quieres. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, y desde ese mismo instante su hija quedó sana. Desde ese mismo instante. ¿Dónde está la virtuosidad de esta mujer? En su fe, en su perseverancia. Ella había oído seguramente de Jesús y sabía quién era, porque así le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y finalmente ella perseveró. Ni el silencio de Jesús, ni las palabras fuertes de Jesús, que la comparó con unos perrillos que no pertenecían al pueblo de Dios, en ningún momento se rindió. Por eso dijo Jesús, grande es tu fe. Así que, ¿qué es lo que ha de distinguir a una mujer de Dios, a una madre? La fe, ¿verdad? La fe en Dios y la perseverancia. Es decir, habrá momentos de dolor, habrá momentos de sufrimiento en que se va a necesitar. Es decir, una mujer de Dios alcanza este nivel. Dios la ha diseñado, ¿verdad? Sí, para que pase por dolor, por pruebas, por sufrimiento, pero que sea sostenida en la fe en Dios, en la fe en la palabra de Dios, en la seguridad de que Dios puede hacer aquello que está esperando recibir de Él. Entonces, fe y perseverancia, dos cualidades muy importantes en una madre, ¿verdad? La va a necesitar durante el proceso de vida en lo que se desarrolla sus hijos, ¿verdad? Así que, a lo mejor humanamente, sin esta fe, pues los obstáculos y las crisis nos llevan inmediatamente a renunciar y decir, pues no se pudo, ¿verdad? Pero en realidad sí se puede. Sí se puede si estamos perseverando desde la fe, desde la esperanza que Dios nos ha dado. Es el amor de madre quien impulsó a esta mujer. Su amor, es decir, aquí aparecen las virtudes, pues, el amor, la fe, la perseverancia, como virtudes de una madre que la impulsan a conseguir, a obtener aquello que necesitaba para su hija. No estaba pidiendo para ella, estaba pidiendo para su hija. Como decía desde un principio, la madre es un conducto, un puente de amor y de bendición. Recibe y da. Y luego la prioridad es dar. Y muchas veces tiene necesidad de recibir para volver a dar. Y entonces Dios es quien puede ir llenando para que pueda seguir fluyendo, ¿verdad? Porque pues no se puede dar lo que no se tiene.
Dice Éxodo 20:12, como decíamos el mandamiento, que una madre es digna de honra. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el Proverbio 11:16 dice que la mujer agraciada, o sea, la mujer a quien Dios le da gracia, tendrá honra. El 11:16. El Proverbio 31:28 dice que se levantan sus hijos y la llaman dichosa, bienaventurada, y su marido también la alaba. Es decir, cuando la madre se desarrolla en este potencial que Dios le ha dado, la consecuencia es honra. ¿verdad? Honra, reconocimiento de los mismos hijos y aún del marido. Una madre reconciliada con Dios por medio de la fe en Jesucristo, pues es una madre que participa ya de un proceso de transformación y alcanza la calidad de la mujer virtuosa, como lo estábamos mencionando ahí en Proverbios 21. Dice el versículo 10 de Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Quién es esa mujer virtuosa? Esa mujer virtuosa se desarrolla en una madre que ha tenido un encuentro personal con Cristo, porque Cristo se forma en ella. Es el Espíritu de Dios quien le da esta virtuosidad, ¿verdad? Y ser virtuosa es decir, llena de virtudes, de cualidades de carácter que son visibles. Y si ustedes leen el Proverbio 31, que ahorita no nos da tiempo, vemos muchísimas cualidades, como administradora, como trabajadora, como sabia, como creativa, como negociadora, emprendedora, es decir, muchas cualidades. ¿De dónde surgieron todas esas cualidades? Pues el Espíritu de Dios que se desarrolló en ella. Y todo el potencial que hay se multiplica, ¿verdad? Dice también el Proverbio 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es decir, la sabiduría que Dios le da hace que priorice su familia, sus hijos, su esposo. Ahí está puesta la prioridad. Y dice el Proverbio 31, regresando al 31, pero en el versículo 26, dice que ella siempre habla con sabiduría. La mujer siempre habla con sabiduría y su lengua se rige por la ley del amor. Tu sabiduría es saber aplicar el conocimiento, la revelación. Eso es sabiduría. Saber enseñar, instruir, guiar a otros. Y su lengua siempre está hablando del bien. Su lengua produce bien, edifica, consuela, levanta, anima. Ahí está buscando, bendice. Esa es la ley del amor. Para terminar, quería recordar este pasaje también de segunda carta de Timoteo, capítulo 1, segunda de Timoteo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo 1, versículo 5. Aquí nos habla de dos mujeres especiales, una abuela y una mamá. La abuela y la mamá de Timoteo. Dice el versículo 5 de segunda de Timoteo, dice Pablo, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la fe sincera que hay en Timoteo. Segunda de Timoteo 1:5. Dice, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que habita en ti también. O sea, tanto Loida como Eunice, la abuela y la madre, eran mujeres de fe, mujeres que se habían convertido a Cristo. Ellas tienen nombres griegos, pero en realidad eran mujeres judías y que conocieron el mensaje del Evangelio y se convirtieron a Cristo. Y una vez convertidas a Cristo, fueron mujeres que influyeron en la vida de Timoteo desde muy pequeño y le enseñaron a conocer las Escrituras y finalmente le guiaron a tener un encuentro con Cristo. Es decir, una madre y una abuela que fueron perseverantes, que tuvieron la fe, que tuvieron el entendimiento y que vieron en Timoteo el potencial que Dios había puesto para que ese niño
alcanzara su propósito. Y Timoteo en su tiempo tiene un encuentro con Pablo, y Pablo lo toma como su discípulo y le llama verdadero hijo en la fe. Así le decía Pablo a Timoteo: este es verdadero hijo en la fe. A nadie tengo como a él. Por eso le habla con estas palabras. Dice: estoy seguro que esa fe auténtica, sincera, que viene solamente por revelación y del Espíritu de Dios, también habita en ti, como habitó en tu abuela, como habitó en tu madre. El papá de Timoteo, según la Escritura, pues no sabemos que se haya convertido. Lo menciona como un gentil, un no creyente. Y sin embargo, aunque el papá no era creyente, la abuela y la madre perseveraron y enseñaron, formaron, ¿verdad? Y Timoteo llegó a ser un gran siervo de Dios. Fue pastor de la iglesia de Éfeso, y por las Escrituras sabemos todo el reconocimiento que le llegó a hacer Pablo, quien fue su tutor. Dice 2 Timoteo 3:15, 3:15 allá adelantito, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Timoteo desde niño supo las sagradas Escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, cuando una madre comprende, llega al entendimiento del propósito de Dios para su vida, persevera, hace todo lo necesario para que el legado divino de lo que Dios quiere hacer se cumpla. Operó en la abuela, operó en la mamá, y finalmente se desarrolló en un gran siervo, hijo de Dios, como lo fue Timoteo. De tal manera que nos muestra un ejemplo de cuán importantes son estas dos figuras, ¿sí? Abuela y madre, sembrando fundamentos y principios de vida en los nietos, en los hijos, ¿verdad? Nuestra nieta llega a visitarnos en casa, y llega y se acerca a mi esposa y quiere que le muestre a mi esposa todas las manualidades que ha estado haciendo para traerles a los niños aquí a Casa de Bendición, y quiere que le platique de los niños de Casa de Bendición, ¿verdad? Y se pone ahí con mi esposo, y llegó a un acuerdo con ella de que ella se va a encargar de hacer sus trabajos, que mi esposa le va a dar los trabajos que hacen los niños aquí, para luego enviarlos ella también aquí al grupo y decir: yo también estoy haciendo las clases y las manualidades y desarrollando. Es decir, ¿cómo se da esto? Se va creando el vínculo. Es decir, ya está eso en el corazón del niño o de la niña, Dios lo ha puesto, y madre y abuela van contribuyendo para que se vaya desarrollando, y vemos en ella un potencial grandísimo, ¿verdad? Que si la madre y la abuela y la tatarabuela tuvieron potencial, aquí viene multiplicado, viene recargada ella, ¿verdad? En su capacidad para comunicarse, en su sensibilidad hacia Dios de manera espiritual. Ya tiene el don de sanidad, oró por su abuela y su abuela fue sanada, ¿verdad? Y lo hace con una fe sencilla y auténtica, con entrega. ¿Cómo trasciende, ¿verdad? Una abuela y una madre a través de los hijos, de los nietos, y será para bendición de todas las futuras generaciones. Amén. Es una gran bendición de Dios ser madre, una dicha, ¿verdad? Que se comparte cuando los hijos van desarrollando y alcanzando ese potencial. Vamos a estar de pie. Podríamos seguir encontrando ejemplos en las Escrituras de cómo hubo madres tan destacadas, ¿verdad? Madres que en tiempos de dificultad supieron sacar adelante a sus hijos y lograr el propósito de Dios. ¿Se acuerdan de Jocabed? Jocabed fue la madre de Moisés, y en un momento de crisis, de angustia, porque el faraón había mandado matar a todos los niños, ella guardó y rescató a Moisés, ¿verdad? Lo conservó con el riesgo de perder la vida, y finalmente
todo su amor, su interés en que el propósito de Dios se cumpliera, trajo a existencia al libertador de Israel, un hombre ejemplar, ¿verdad? Y en el Evangelio de Lucas, si ustedes leen luego empezando el Evangelio, el capítulo 1 de Lucas, empieza de una manera impactante. Nos muestra a dos mujeres que llegan a ser madres en situaciones sobrenaturales. Lucas narra cómo fue el nacimiento de Jesús y inmediatamente nos habla de una virgen, una joven virgen que concibe del Espíritu Santo para traer a la luz al Salvador del mundo, a Jesucristo. Pero enseguida nos muestra a Elizabeth, una anciana estéril, que también queda embarazada de su esposo para dar a luz a Juan el Bautista. Dos grandes hombres poderosos, usados por Dios, preparados precisamente para que nosotros alcanzáramos salvación. Una virgen joven y una anciana estéril. Impactante. ¿Quién tiene el poder para hacer que una virgen pueda concebir o una anciana estéril pueda concebir? Y no es la única, ¿verdad? Sabemos de Sara. Sara era anciana también y era estéril, y Dios le dio esa bendición. Dios da esa gran bendición a la mujer de ser madre, aún de manera sobrenatural, porque en su diseño perfecto quiere usarlas como puentes de amor, como puentes de bendición, como puentes de gracia, y en esa gracia serán dichosas, serán felices cada una de ellas, alcanzando su plenitud en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra sea hoy consuelo, sea ánimo, sea motivación, Señor, sea espíritu y vida que toque el corazón de las madres, Señor, y de cada mujer que hoy está aquí entre nosotros, Señor, sabiendo que tu diseño es perfecto y que tú tienes un plan a cumplir, que nada lo puede detener, Señor. Como dice el Evangelio hoy de Lucas, nada hay imposible para Dios, y finalmente tú cumplirás tu propósito en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Por eso te damos gracias, porque se está haciendo tu perfecta voluntad en cada una de estas vidas, Señor. Que tu gracia y tu paz sea multiplicada en cada una de ellas. Dales las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia que cada una necesita, Señor. Y dales el consuelo y el amor que solamente tú puedes dar, Señor, para que ellas sean plenas, satisfechas, felices, dichosas, como dice tu palabra. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.